Comenzaremos con la unidad 3 que trata de sistemas digitales y particularmente álgebra de Boole. Los puntos a tratar en este foro son aplicación del álgebra de Boole, postulados y teoremas, funciones booleanas, tabla de estados o de verdad, construcción de funciones, simplificación, sistemas digitales y sistemas combinacionales. Álgebra de Boole. El álgebra booleana es una herramienta desarrollada por George Boole en el siglo XIX para representar proposiciones lógicas en forma algebraica. Se propuso analizar cómo se toman las decisiones lógicas basado en circunstancias verdaderas o falsas. Resultó una herramienta para modelar matemáticamente el pensamiento lógico. En el año 1938, Claude Shannon aplicó esta herramienta para la descripción de sistemas de eventos discretos y para la representación de circuitos lógicos y diseños digitales. Shannon, matemático e ingeniero electrónico nacido en Estados Unidos en 1916, entre los mayores logros de Shannon se encuentra el sentar las bases de teoría de diseños de circuitos digitales, pero además fue capaz de rescatar el álgebra booleana 70 años después de su nacimiento, y que, como dijimos anteriormente, la había ideado George Boole, y demostrar que existía en él una relación lógica numérica. En 1948, demostrando que todas las fuentes de información eran medibles, como por ejemplo el teléfono, la radio, el telégrafo, la televisión, todo se podía medir, algo para lo que había que determinar la capacidad del canal, es decir, la cantidad máxima para distribuir información de forma fiable que tiene cada uno. El concepto es todo se podía medir, según él. Y particularmente todo se podía medir con bits, anacronismo de dígito binario. De ahí considerado el padre del bit y de la teoría de la información, como así también el creador de máquinas, muchas máquinas de propósitos específicos, y particularmente de las máquinas y programas dedicados a jugar el ajedrez. El álgebra booleana o álgebra de Boole es la notación algebraica usada para el tratamiento de variables binarias. Cubre los estudios de toda variable que solo tenga dos resultados posibles, complementarias y excluyentes entre sí. Por ejemplo, las variables cuyas únicas posibilidades es verdadero o falso, correcto o incorrecto, encendido o apagado, sí o no, son las bases del estudio del álgebra de Boole. El álgebra booleana constituye la base de la electrónica digital, lo cual lo hace bastante presente en la contemporaneidad. Se rige por el concepto de las compuertas lógicas. Entre las operaciones conocidas en el álgebra tradicional se ven notablemente afectadas. En este caso, los únicos dos resultados posibles para la base de la electrónica sería el 0 o el 1. Aplicación del álgebra de Boole. Su mayor escenario de aplicación es la rama digital, donde sirve para estructurar los circuitos que componen a las operaciones lógicas involucradas. El arte de la simplicidad de circuitos en pos de optimizar los procesos es el resultado de la correcta aplicación y práctica del álgebra de Boole. Desde la elaboración de tableros eléctricos, pasando por la transmisión de datos hasta llegar a la programación de diferentes lenguajes, podemos encontrar frecuentemente el álgebra de Boole en todo tipo de aplicaciones digitales. Las variables booleanas son muy comunes en la estructura de la programación. Dependiendo del lenguaje de programación utilizado, existirán operaciones estructurales del código que usen dichas variables. Los condicionales y argumentos de cada lenguaje admiten variables booleanas para definir los procesos. Particularmente son muy cómodos utilizar variables booleanas porque en realidad algún campo que necesite solamente el dato de verdadero o falso, o si existe o no existe dicha información, es conveniente utilizar ese campo en formato booleano dentro de una estructura de base de datos, ¿no? El álgebra de Boole en definitiva representa el proceso del pasaje de analógico a digital, un concepto que ya hemos visto anteriormente y en este caso particular lo utiliza mediante los símbolos o los operadores. Una proposición en un enunciado que puede ser catalogado como verdadero o como falso, como 0 o como 1. Toda proposición se le puede asignar una variable. Por ende,
esa variable también va a ser o verdadera o va a ser falsa, o va a ser un 1 o va a ser un 0 en la parte digital. La lógica proposicional o lógica de orden cero es la rama de la lógica matemática que estudia proposiciones, afirmaciones u oraciones, los métodos de vincularlas mediante conectores lógicos y las relaciones y propiedades que se derivan de esos procedimientos. Es también llamada lógica de enunciados o lógica de orden cero. Es la lógica más sencilla de la lógica simbólica. Trata de la verdad o falsedad de una o varias proposiciones. Desde el punto de vista teórico, es una forma restringida de la lógica de predicados de primer orden. Desde el punto de vista práctico, es la base de los sistemas basados en reglas con triplas. Por un lado, objeto, atributos y valores. Una proposición es una afirmación con sentido completo y constituye la forma más elemental de la lógica. Una proposición, o también llamado enunciado, es una expresión con valor referencial o informativo, de la cual se puede formular su veracidad o su falsedad. Es decir, que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Por ejemplo, hoy es jueves. Ese hoy es jueves podría ser verdadero o podría ser falso, según el día de la semana que lo digamos. Particularmente una proposición es una sentencia, oración, correctamente formada, que puede ser verdadera o falsa. Es una sentencia declarativa, representa un hecho de la realidad, es una oración del lenguaje que consta de un sujeto y un predicado, y tiene un valor afirmativo. Las oraciones interrogativas, exclamativas, imperativas, no afirman nada y no pueden ser consideradas proposiciones. Por ende, están excluidos de este concepto. Ejemplo, una pregunta podría ser, ¿hoy es jueves? Bueno, directamente no es una proposición, porque está dentro del concepto de no ser proposición, porque ahí hay una pregunta que quiere que el interlocutor está haciendo, por ende no es considerada como una proposición. Básicamente, las proposiciones se clasifican en dos tipos, las simples y las compuestas. Las simples son aquellas que no tienen oraciones componentes afectadas por negaciones, es decir, un no, o términos de enlace como conjunciones, un y, disyunciones, un no o implicaciones, un sí entonces. Un ejemplo podría ser mi casa es blanca. Por otro lado están las compuestas, que son aquellas que sí tienen oraciones componentes afectadas por negación o términos de enlace, como conjunciones, disyunciones o implicaciones. Un ejemplo sería, hoy voy al cine y a jugar a la pelota. El y me está haciendo la parte de que esta proposición es compuesta. Concepto de variables. En el lenguaje simbólico de la lógica de proposiciones se le llama variable a las proposiciones simples, ya que no pueden descomponerse en otros más simples. Generalmente se representan con las letras minúsculas del final del abecedario, P, Q, R, S, para los casos particulares, o con las letras en mayúsculas del principio del alfabeto, cuando son casos generales, A, B, C, D. Los enunciados compuestos están formados por dos o más enunciados simples. Un ejemplo de ello sería, la casa es de color rojo y el puente de ingreso está pintado de blanco. Las variables que hemos definido ahí sería la P para la casa de color rojo, un conector que es el y una segunda variable que es la Q, que vendría a ser para el puente de ingreso está pintado de blanco. Una tabla de verdad o tabla de valores de verdades es una tabla de representación gráfica que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se puede asignar. Muestra todos los valores de una o varias proposiciones simples y el valor de verdad de una o varias proposiciones compuestas, construidas a partir de las proposiciones simples. En el caso más sencillo tenemos dos valores, el verdadero o el falso, el sí o el no, o el 1
y el 0. Operaciones básicas del álgebra de Boole. En el álgebra de Boole se definen tres operaciones básicas que son negación, o también llamada complementación, o también llamada inversión, la suma lógica, o denominada unión, disyunción lógica, el producto lógico, o denominado intersección, o conjunción. Las operaciones básicas del álgebra de Boole se suelen implementar por medio de circuitos electrónicos. A estos componentes se les llama puerta o compuertas lógicas. Vamos a ver la operación negación, complementación o inversión, o también denominada como NOT. La negación también se llama complemento lógico de una operación sobre proposiciones, valores de verdad o, en general, valores semánticos. Intuitivamente, la negación de una proposición es verdadera cuando dicha proposición es falsa y viceversa. Es falsa cuando la proposición es verdadera. Generalmente está representada por una expresión como el signo menos, pero la podemos ver de varias formas. Vamos a tomar la variable p, puede ser con un menos, puede ser con un símbolo de un conector, puede ser con un símbolo, un menos, con un guión abajo. Esa negación de los símbolos pueden estar al costado o pueden estar sobre la variable. Según el autor del libro que estemos viendo o del material que estemos viendo, esa representación también es válida como negación. Vamos a un ejemplo. Mi casa es blanca, sería la proposición, y la negación estaría con mi casa no es blanca. Otro ejemplo sería soy misionero y la negación sería no soy misionero. Observamos la tabla de la verdad. En este caso particular, la variable es p, o por otro lado tenemos el menos p. P, si es verdadero, resulta falso para el menos p, y si es falso, resulta verdadero, tal como lo decía la teoría. Dentro de las operaciones básicas del álgebra de Boole vamos a ver la suma lógica, también denominada O, también denominada unión, puerta OR o disyunción. Particularmente la suma, también denominada disyunción lógica, entre dos proposiciones, es un conector lógico, representado con un más o representado con una B corta, cuyo valor resulta en falso solo si ambas proposiciones son falsas y en cierto de cualquier otra forma. Existen diferentes contextos donde se utiliza la disyunción lógica. En lenguajes formales, la vocal O se utiliza en español para simbolizar una disyunción lógica, o podría ser reemplazado por el OR en lenguaje inglés. Esta está representada por símbolos generalmente como si fuera una B corta. Por ejemplo, yo tengo la forma S igual a la variable P o Q. O también la puedo hacer la notación S igual a P más Q. En el lenguaje formal sería hoy voy al cine o al teatro. La variable P sería hoy voy al cine, la variable Q sería al teatro. Y en la representación, en una tabla, vendría a ser la variable P y la variable Q, y como resultante tenemos la P o Q. Y para eso está la definición y el formato de la tabla de verdad. Cuando los dos son falsos, las dos variables son falsas, el resultado es falso. Cuando el resultado es falso de la primera variable y la segunda variable es verdadera, el resultado es verdadero. Lo mismo sucede cuando el resultado es verdadero de la primera variable y el resultado es falso de la segunda variable, el resultado va a ser verdadero. Y por último tenemos que el resultado es verdadero para la primera variable y para la segunda variable, por ende el resultado es verdadero. Eso es de acuerdo a la teoría que vimos anteriormente sobre los conceptos de suma lógica.
Dentro de las operaciones del álgebra de Boole también existe la multiplicación lógica, también denominada I, llamada intersección, puertas AND o compuertas AND, y también conjunción. La multiplicación, también denominada conjunción lógica, entre dos proposiciones, es un conector lógico, representado por un punto, o representado por una B invertida o un sombrero, cuyo valor resulta en verdadero solo si ambas proposiciones son verdaderas, y en falso en cualquiera de las otras formas. Existen diferentes contextos donde se utiliza la conjunción lógica. En lenguaje de formales, la letra I se utiliza en español para simbolizar la conjunción lógica y por ende en inglés sería AND. Está representada por el símbolo B invertida o un sombrerito. El ejemplo, S es igual a P, B invertida Q, S es igual a P, punto Q. En el lenguaje formal sería hoy voy al cine y al teatro. Hoy voy al cine es para la variable P y sería el conector de la multiplicación y al teatro sería la segunda variable o la variable Q. En la tabla de la verdad esto estaría representado por la siguiente. PQ son las variables, falso, falso y el resultado sería falso, falso, verdadero y el resultado seguiría siendo falso, verdadero y falso, el resultado seguiría siendo falso, y únicamente vamos a obtener el valor verdadero en el resultado cuando ambas variables sean verdaderas, o ambas proposiciones, verdadero, verdadero, igual a verdadero. A continuación vamos a ver algunos postulados de la álgebra booleana. Tendríamos que diferenciar entre los que son de la suma y del producto o de la multiplicación. Para el caso de la suma, el operador OR, cuyo elemento lógico es la unión, queda definido para variables binarias de la siguiente manera. Estamos tomando acá, obviamente, para variables binarias y la representación nuestra o en nuestra rama de la tecnología que va a ser 0 y 1. Entonces, 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1, 1 más 1 es igual a 1. Obviamente esto se da porque no puede existir en el último caso un 2 en un sistema binario. Entonces, 1 más 1 es igual a 1 en este caso. Siguiendo con los postulados, ahora para el caso del producto, el operador AND, cuyo elemento lógico es la intersección, queda definido para variables binarias de la siguiente manera. 0, punto, o el producto, la multiplicación, o en este caso AND 0, es igual a 0. 0 multiplicado 1 es igual a 0. 1 multiplicado 0 es igual a 0. 1 intersección 1 es igual a 1. Para el caso del opuesto, o lo que se conoce como el NOT, el operador NOT, cuyo elemento lógico es el complemento X, X negado, ¿no? Queda definido por las variables binarias de la siguiente manera. NOT 0 es igual a 1, NOT 1 es igual a 0. Además de los postulados, el álgebra de Boole tiene los teoremas. Vamos a ver el de regla del cero y la unidad. Nos indica que toda operación simple que involucre a un elemento con las variables binarias queda definida como 0 más a es igual a a, 1 más a es igual a 1, 0 por a es igual a 0, 1 por a es igual a a. También tenemos el teorema de las potencias iguales o lo que se denomina idempotencias. Las operaciones entre variables iguales quedan definidas como a más a es igual a a y a por a también es igual a a. Siguiendo con los teoremas, tenemos la complementación y nos indica que toda operación entre una variable y su complemento queda definida como a más not a es igual a 1, a por not a es igual a 0. También tenemos la involución o doble negación. Toda doble negación será considerada como la variable natural, es decir, que si yo niego y niego a, es igual a a. La conmutativa, o el teorema para la conmutativa, es a más b es igual a b más a, conmutativa de la suma.
Y A por B es igual a B por A como conmutativa del producto. También tengo la asociativa, donde tengo A más B más C es igual a A más B, entre paréntesis, más C, que es igual a A más B más C, asociativa de la suma. También tengo A por paréntesis B por C es igual a paréntesis A por B, cierro paréntesis, por C, que es igual a por B por C, asociatividad del producto. También tenemos teoremas para la distribución, que vendría a ser A más paréntesis B por C es igual a A más B por A más C. Distributividad de la suma con respecto al producto. Lo mismo sucede con A por B más C es igual a A por B más A más C. La distributividad del producto con respecto a la suma. También tenemos las leyes de absorción. Existen muchas leyes de absorción entre múltiples referencias. Algunas de las más conocidas son como A por A más B es igual a A por no A, o sea, A negado más B es igual a A por B, y después existen varias alternativas para las leyes de absorción. Uno de los teoremas más conocidos, más populares en el álgebra de Boole es el teorema de Morgan, que son leyes de transformación que manejan pares de variables que interactúan entre las operaciones definidas del álgebra booleana, como es la suma o la multiplicación. Tenemos, por ejemplo, que la negación de A por B es igual a la negación de A más la negación de B. La negación de A más B es igual a la negación de A por la negación de B. También tenemos que A más B es igual a la negación de A más la negación de B. Y por último tenemos a por B es igual a la negación de A por la negación de B. La historia del teorema de Morgan radica particularmente que para el siglo XIX Morgan estudia los postulados de Boole y busca realizar sus propios aportes a la lógica proposicional. Es así como logra formular lo que se conoce como las leyes de Morgan y pasan a formar parte del lenguaje inherente a la teoría que engloba la lógica. Con el tiempo y hasta en la actualidad son consideradas como herramientas esenciales para realizar inferencias válidas según los argumentos o proposiciones propuestas. Bueno, con esto estamos terminando la presente clase. Los invito a que resuelvan una serie de ejercicios que se van a dejar para que puedan llegar a practicar sobre los conceptos que hemos visto. Y bueno, los espero en la próxima clase.